Nos encontramos en el Auditorio Mayor Hermanos San Juan, nombrado en homenaje a los hermanos Alfredo Rafael, con grado simbólico de ingeniero catastral de la Universidad Distrital, y Samuel Humberto San Juan Arévalo. Ellos fueron detenidos desaparecidos el 8 de marzo de 1982, junto con otros 11 universitarios, sindicalistas y campesinos durante ese año. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por estos hechos. Actualmente sigue el juicio contra presuntos responsables en cabeza del oficial en retiro Nacín Yanine Díaz junto a 17 de sus subalternos del F2 de la policía. Sí, eso funciona. Ya quita el videito. Buenos días. Buenos días para todos. Nos encontramos en el Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Dale nombrado pausa a en eso, homenaje a los hermanos Alfredo Rafael, con grado simbólico de ingeniero catastral. Estamos en la sesión de la Cátedra de Historia de la Educación Francisco Antonio Moreno y Escandón. La conferencia de hoy tiene el título Tendencias actuales en la historia de la educación. Así les va a aparecer en el video si es que lo van a mirar en el canal. Tendencias actuales en la historia de la educación. El profesor que va a hacer esta conferencia se llama el profesor Danis Roberto Maecha Espinosa. El profesor Danis Roberto está vinculado a esta universidad hace 21 años consecutivos. Tiene trayectoria en la academia. Es psicólogo y además tiene título de maestría en investigación social interdisciplinar de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la conocida MISI, Maestría en Investigación Social Interdisciplinar. El profesor ha escrito 5 libros sobre diversos temas que tienen que ver con la pedagogía, la economía y la política. Espero, claro está, como estudiantes de avanzados semestres que son, guarden el importantísimo celular y puedan tomar notas de lo que el profesor les va a plantear. Para su cultura general, en la próxima sesión me corresponde a mí, que me llamo Fernando Garay, la próxima sesión me corresponde a mí y voy a hacer una conversación, una conferencia sobre la historia de la educación como disciplina y como investigación en los procesos de formación de educadores. Nosotros hemos insistido en la necesidad de que en todos los programas de todas las carreras se promueva, se impulse y se cree una asignatura que se llame Historia de la Educación. Ustedes saben que esta cátedra tiene algo que ver con la historia de la educación porque esta cátedra se llama Historia de la Educación. Pero nosotros insistimos es que se constituya en una asignatura de todos los currículos porque creemos absolutamente necesario que quienes van a ser educadores en el futuro necesitan conocer cómo hemos llegado a este tipo de educación del que hacemos ejercicio hoy, en qué hemos avanzado y en qué hemos retrocedido. Conocer la historia de la educación nos permitiría entender la problemática del aparato educativo en nuestra sociedad. Entonces los dejo con el profe Danis Roberto y muchas gracias. Listo, colega, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues
continuando con nuestro cronograma de conferencias en la Cátedra de Contexto de Historia de la Educación de Francisco Moreno y Escandón. Para esta ocasión, pues vamos a presentar algunas ideas centrales, ideas fuerza, sobre lo que algunos de los principales autores que han abordado el tema mencionan como tendencias actuales en la historia de la educación como disciplina académica y de investigación educativa. Bueno, pues esta charla también la estaremos dando el próximo lunes para el otro curso de contexto. Bien, pues valga la pena hacer una caracterización general del saber para poder enmarcar dentro de él la charla de hoy. Entonces, la educación y la historia de la educación, dos temas anteriormente relacionados solamente con la pedagogía y con la historia de la psicología. Como veremos, hoy en día se plantea como una nueva disciplina académica de nexología de interciencia que aborda o que es abordada con diversas disciplinas y por supuesto pues desde diversas concepciones pues epistemológicas en diferentes contextos geográficos, políticos, sociales y por supuesto con diferentes disciplinas. Entonces, en lo que tiene que ver con el saber, pues Morgan, uno de los principales antropólogos en el siglo XIX, será en quien se basen Marx y Engels para plantear su texto El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y allí se plantean los tres periodos de desarrollo de la humanidad, desde el salvajismo, la barbarie y la civilización, la cual estaría conformada por varias formaciones económico-sociales que terminan con la propiedad colectiva de la comunidad primitiva e inician con la propiedad privada en el esclavismo que se extiende luego al feudalismo, al capitalismo y que intenta retornar con las posturas actuales teóricas y prácticas del socialismo, con una propiedad colectiva estatal principalmente. Entonces, el régimen de propiedad con el cual se piensa analizar parte de este tema es precisamente desde la disciplina económica. La producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para este caso estará enfocado en esta época capitalista, asociada un poco a algunas perspectivas socialistas. Desde la historia como disciplina, Casiodoro tal vez sea el primero en dividir la historia en la forma que hoy la conocemos,
en 3 épocas esenciales: Edad Antigua, desde el 3300 a.C., con el descubrimiento de la escritura, hasta el siglo V después de Cristo. Luego, pues, la Edad Media, del siglo V después de Cristo al siglo XV, con el descubrimiento de América particularmente, y del siglo XV en adelante el Renacimiento y la modernidad, hasta nuestros días. Para algunos, los 2 últimos siglos de la modernidad es llamada la modernidad alta. La entendemos con otros autores como la edad contemporánea. Entonces hablaremos de este tema en esta época de la edad contemporánea. Y más cuando es un tema reciente, es un tema del siglo XX, específicamente de la segunda mitad del siglo XX y de la década del 80 particularmente para acá. Es una disciplina recién nacida. Desde el punto de vista filosófico, recordarán ustedes, la humanidad ha atravesado diversas concepciones, desde Egipto, Persia, India, China, Mesopotamia, Grecia, Roma, corrientes filosóficas esencialmente idealistas unas y materialistas otras, que luego pues han permitido el desarrollo por contradicciones de otras corrientes de pensamiento relacionadas con el empirismo inglés de John Locke del siglo XVII, el racionalismo francés de René Descartes, también siglo XVII, el positivismo lógico de Viena en Austria de comienzos del siglo XX, las posturas estructuralistas francesas, ¿no?, principalmente pues, de Piaget, ¿no?, entre otros, de Saussure, bueno, las posturas anarquistas, las posturas existencialistas de Jean-Paul Sartre y las posturas materialistas. Entonces intentaremos acá, desde la perspectiva materialista, hacer una aproximación al tema. Todos los temas y el saber en general, filosófico, científico, ético, político, artístico, tienen que ver con la ideología o las ideologías. Zizek, su texto Un mapa de la ideología, hace un abordaje de múltiples concepciones, pero en resumen tendríamos que decir con Marx que la ideología es una visión recortada de la realidad, es una postura de clase social sobre la realidad. Y por supuesto, vistas en el capitalismo, tendremos que hablar de la ideología burguesa, es decir, del conjunto de ideas, ¿no?, y prácticas que defienden el sistema capitalista, la explotación del hombre por el hombre, y para el caso de la ideología proletaria, de quienes somos obreros, intelectuales o manuales, quienes tenemos unas ideas y prácticas con las cuales confrontamos parcial o totalmente el capitalismo. Entonces, el saber tiene un sustento ideológico y tiene una teleología, una finalidad para ponerse al servicio de alguien o de algo. En general, por ejemplo, la educación privada tiende a reproducir la educación privada y la propiedad privada de los medios de producción y el capitalismo.
a diferencia de la educación pública, que de alguna manera, con algunos autores de izquierda, postula la tesis de poner el saber al servicio del pueblo. Y por ello, por primera vez en la historia de este país, fue aprobada una reforma a la Ley 30 en donde se ordena la matrícula cero para las 33 universidades públicas del país y las 32 instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Entonces, pues evidentemente hay un avance y eso es parte de una práctica ideológica y política, poner la universidad pública al servicio del pueblo. Bien. Pero entonces, específicamente relacionado con el saber anteriormente lo abordaba la gnoseología, gnosos, desde el griego, saber. Posteriormente la teoría del conocimiento. Gnosos, saber, logía, logos, estudio, tratado, el estudio del saber. Surge como disciplina desde la filosofía y la podríamos entender hoy como una aproximación desde la filosofía para hacer una mirada crítica a la ciencia o a las ciencias o a la ciencia en su conjunto, con sus contenidos teóricos, metodológicos y técnicos. Entonces, para acercarnos a las epistemologías contemporáneas, ¿no?, está la propuesta de el colega compañero Pablo Guadarrama y su texto ¿Para qué sirve la epistemología? Y nos plantea que hoy en el mundo existen 4 epistemologías, esencialmente la holística, la dialéctica, la de la complejidad y la poscolonial. Algunas de ellas mencionaremos algo en adelante. Entonces, específicamente en la epistemología poscolonial, esta es del siglo pasado, reciente también, liderada principalmente por Frantz Fanon, filósofo martinica con ascendencia francesa, y por supuesto hace un análisis de la necesidad, como diría Enrique Dussel, de descolonizar el pensamiento, la cultura y la educación. En general, África, América y Asia fueron colonias europeas. Estamos intentando aún liberarnos de esas colonias y de esos imperios. Pasamos del imperio español nosotros al imperio gringo. Pero fíjense que Canadá es una pequeña colonia de ultramar de la Gran Bretaña, una provincia de ultramar. Y depende de la corona británica. Hoy, 2023. Y por supuesto, Martinica tiene influencia francesa, igual que lo tiene la Guyana francesa. Y por supuesto, los ingleses tienen dominio en las Islas Malvinas, a menos de 100 kilómetros de Argentina. Se libró una guerra hace 40 años, la perdieron los argentinos.
Es decir, sigue el colonialismo en el mundo hoy. Contra ese colonialismo está la postura postcolonial de Frantz Fanon y otros colegas. La teoría de la complejidad es una postura, entre otros, de Derrida, que bebió en fuentes de Ricoeur y de filósofos franceses y de la posmodernidad un tanto, entendiendo que el mundo no es simple sino es complejo y que es necesario abordarlo precisamente desde concepciones complejas. Y por ello, pues, hace su postura y su propuesta de epistemología de la complejidad. Asimismo, estaría la propuesta holística, que no viene solamente del siglo pasado o antepasado, sino que pues ya desde los griegos y antes pues se había abordado, tal vez el primero en hablar de ella, precisamente Parménides, lo holista. Los alemanes también hablaron de la Gestalt, la totalidad. ¿Perdón? No. Otra vez. Pide abrir contraseña mía. La de acá. Bien, entonces, pues Parménides será quien plantee por primera vez tal vez el concepto de holista, de totalidad, de total, y pues asimismo lo harán posteriormente Spinoza, Kant. Otro problema técnico, pues no pudimos insertar la USB porque por el hackeo de la plataforma de la universidad, pues se cambió el asunto, tuvimos que entrar al correo, pero ahora pues se bloqueó la página. Bueno, entonces, plan A, plan B, plan C, la tecnología que todo lo puede, ¿no? ¡Qué maravilla! Por eso a veces lo mejor, lápiz y papel. Pero bueno, aquí podemos, pues sin que ustedes lo vean por ahora, pues continuar con la charla basándonos aquí en el escrito. Bueno, entonces, esta postura holista precisamente combate la idea de que se planteaba que la suma de las partes conforma el todo. Y resulta, gracias, ¿cómo hacer para que no se apague más? Y resulta que entonces en esta postura pues se trata de ver la totalidad como un sistema, como una estructura, de tal forma que el todo es mucho más que la suma de sus partes y debe ser abordado en su integralidad. Bueno, bien. Entonces, desde la tendencia actual de la epistemología holística están particularmente Smuts, Van Horman y Duhem. Bueno, pero además de estas tres posturas epistemológicas está la postura de la dialéctica materialista, planteada por Marx en Alemania en el siglo XIX.
Entonces, materialista porque insiste en la necesidad de plantear y de verificar que lo que constituye el universo, la naturaleza, la sociedad, el hombre, es la materia, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y que esa materia se ha desarrollado y ha tenido procesos de cambio de lo físico a lo químico, a lo biológico, y en lo biológico, ¿no?, plantas y animales, y en los animales el hombre como una especie. Como diría Aristóteles, el animal racional. Y entonces, la materia, el hombre, crea a Dios y a los dioses. Para las posturas idealistas es exactamente al revés. La idea, Dios o los dioses, crean al hombre y al universo y a la naturaleza. Para los materialistas, la materia es de alguna manera eterna en el infinito, eterna en el espacio, infinita en el tiempo, aunque nuestro sistema solar tenga 4.500 millones de años y pueda tener otro tiempo igual de vida, pero cambiará. Entonces, la materia en su desarrollo ha tenido desarrollo, pero ese desarrollo es fruto de contradicciones, de reformas, de cambios. ¿Por qué se dan los cambios en la naturaleza o en la sociedad o en el sujeto? Por precisamente la dialéctica. Uno de los primeros en hablar de dialéctica fue Heráclito de Éfeso. Nadie puede bañarse en el mismo río dos veces. Los ríos, los pozos cambian, todo cambia. Bueno, y esa idea la retomará Federico Hegel, filósofo idealista alemán en el siglo XIX, para plantear las tres leyes de la dialéctica: negación de la negación, salto repentino y la lucha de contrarios. Entonces, a partir de la lucha de contrarios es que el mundo se ha desarrollado. La lucha de lo cuantitativo y lo cualitativo, de hombre y mujer, de niño y de adulto, de saber y de ignorancia, religión y ciencia. A partir de esas luchas de contrarios, de clases sociales, burguesía y proletariado, a partir de esas contradicciones es que se da el desarrollo en la sociedad particularmente. Bien, esa teoría, esas leyes de la dialéctica, y particularmente la de la lucha de los contrarios, es para los materialistas una teoría y un método para abordar la investigación de la realidad natural, social y o psicológica. Entonces, han existido diversas escuelas y pensadores que se han acercado a esta concepción dialéctico-materialista. Particularmente, tendremos que mencionar pues a los maestros de la sospecha, a Marx, Freud y Nietzsche, según el maestro Paul Ricoeur, en su texto Los maestros de la sospecha, precisamente. Y asimismo tendremos que mencionar la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en Alemania a comienzos del siglo XX, integrada, entre otros autores, por Adorno, Benjamin, Marcuse, Horkheimer, Habermas, entre otros. Bueno, entonces hasta aquí algunas ideas que pretenden sustentar posturas
que se van a plantear en este estudio que les voy a compartir. Quisiera nos aproximáramos a definir el tema de historia. ¿Qué puede ser la historia? ¿Qué podemos entender como historia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué saben ustedes que es la historia? Pero no todas ni todos a la vez, que me despeluco. ¿Alguna idea? ¿Algún presaber? Sí. Duro. ¿Cómo? Una recolección escrita. ¿Qué otra idea? No sirve. Bueno, bien. Pues miremos para aproximarnos a una idea más o menos compartida, lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española. Antes hablábamos castellano de Castilla, ahora hablamos español de España, los latinoamericanos, Imperio Español. Como diría Gabo, nos dejaron todo, pero se llevaron todo. Nos dejaron su Dios, su religión, su idioma, pero se llevaron nuestra cultura, nuestra vida, nuestros indígenas. Bueno. Historia, del latín historia, y del griego iotopía, historia. Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Una acepción. 2. Disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. 3. Obra histórica compuesta por un escritor. 4. Conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etcétera, de un pueblo o una nación. 5. Conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un período de ella. 6. Relación de cualquier aventura o suceso. 7. Narración inventada. Fíjense ustedes. Entonces, a falta de una, 7 acepciones válidas para la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, entonces entenderíamos la historia como la disciplina que aborda los hechos, los acontecimientos anteriores, no los futuros. Ya hablaríamos de ciencia o arte de ficción, los anteriores, como disciplina científica, aborda los hechos, los acontecimientos pasados, de pueblos, comunidades, estados, sujetos, etcétera. De la naturaleza, por supuesto. Bien, y si eso es historia, entonces, ¿qué podemos entender como educación? ¿Qué es la educación? ¿Qué consideran ustedes que es la educación en la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital? Hoy, 7 de septiembre del 2023. ¿Qué puede ser la educación? Discúlpame, ¿podrías repetir? El proceso de aprendizaje de un individuo. Bien, una aproximación. ¿Qué otra idea? Bueno, bien, entonces esto nos va a permitir diferenciar precisamente lo que alguno de los autores que vamos a abordar nos plantea.
Entonces, la educación también para la RAE, Real Academia Española de la Lengua, del latín educatio onis, acción y efecto de educar. 1, 2. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 3. Instrucción por medio de la acción docente. 4. Cortesía, urbanidad, entre otras acepciones que aparecen allí. Bueno, entonces, pues, bueno, algunas ideas al respecto. Para Ortega y Gasset, la educación, la universidad particularmente, tiene como fin la transmisión de la cultura. ¿Para qué esta u otra universidad? Para transmitir cultura. Bueno, pues perspectivas respetables, podamos estar o no de acuerdo, parcial o totalmente. Resulta que Marx nos da algunas claridades en las tesis sobre Feuerbach al respecto, y particularmente en la tesis 3 aborda de lleno el tema que nos convoca sobre la educación. Dice Marx en la tesis 3 sobre Feuerbach: la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado, conduce, pues forzosamente, a la división de la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad. Así, por ejemplo, en Roberto Owen, teórico, la coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Tesis 10. El punto de vista del antiguo materialismo es la sociedad civil, siglo XIX, Alemania. El del nuevo materialismo, la sociedad humana o la humanidad socializada. Tesis 11. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces podríamos integrar la postura de Ortega y Gasset de que la educación y la universidad son para transmitir la cultura con la tesis 11 de Marx, que la educación es para transformar el mundo, para transformar las relaciones sociales. Bueno, bien. Entonces, la historia de la educación ha sido abordada pues desde diversas teorías y disciplinas en diversos países y continentes, analizando un poco las características de la educación en las formaciones económico-sociales. Entonces, en el esclavismo,
una educación para la dominación-sumisión. En el feudalismo, una educación, una puesta al servicio de las escuelas para formar curas religiosos y para formar soldados. En el capitalismo, una universidad privada para ponerla al servicio de la empresa privada. Y por supuesto, entonces, se necesita producir egresados de instituciones de educación superior cuyo costo sea el mínimo y cuyo tiempo de duración de formación sea el mínimo. Es decir, hay que desarrollar programas técnicos y tecnológicos. Por eso, la insistencia del desarrollo del SENA y la reducción de las disciplinas sociales y humanas en América, en Colombia, en Bogotá, en la Universidad Distrital. El área de humanidades, las disciplinas sociales y humanas, de las 10 licenciaturas, está prácticamente exterminado. Escasamente subsiste algo sobre historia de la pedagogía, de ese proyecto curricular, de castellana o de matemáticas o de infantil, pero no más. Sociología, ¿para qué? Antropología, ¿para qué? Filosofía, ¿para qué? Psicología, ¿para qué? Esa es la postura. Entonces, en el sistema capitalista, educar a un obrero calificado que produzca ganancias y que tenga bajo costo el pago de su salario para reproducir el sistema. Las posturas socialistas, por supuesto, defienden una educación que aplique los derechos humanos, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la recreación, para todos y para todas. Ya no para el rico. Entonces, dentro de esas perspectivas es que se halla la propuesta de abordar la historia de la educación en el mundo por formaciones económico-sociales. Pero más allá de ello, pues siempre será necesario, al analizar a un autor, no solamente abordar su vida y obra, sino principalmente su contexto. ¿En qué condiciones económicas, políticas, sociales es que tal autor plantea tal idea? ¿Y al servicio de quién? Por supuesto. Entonces, la primera charla que nos diera nuestro coordinador de cátedra, el profesor Fidel Mosquera, digamos que se acerca a abrir el espacio para diferenciar la historia de la pedagogía como una parte relacionada estrecha y exclusivamente con la pedagogía y otra nueva disciplina, repito, principalmente desarrollada en el siglo XX, después de la segunda mitad, la historia de la educación. Entonces, una cosa es la historia de la pedagogía y sus corrientes, y la escuela nueva y la escuela activa y Pestalozzi, ¿no? Rousseau,
Piaget y el constructivismo, ¿no? Y el positivismo, etcétera. Autores y teorías pedagógicas, válidas o no para algunos. La historia de la educación acoge y supera la historia de la pedagogía. Cada disciplina tiene su historia, historia de la música, historia del fútbol, historia de la pedagogía. Pero entonces en nuestro caso estamos acercándonos a lo que algunos llaman una metacategoría. ¿Quiénes hablan hoy de inteligencia? ¿Quiénes tienen el derecho intelectual de hablar hoy de inteligencia? Todos. ¿Quiénes tenemos que ver con la inteligencia? Todos y todas. Todos y todas, quiero decir, filósofos, científicos, naturales, sociales y técnicos, artistas, deportistas, todos los humanos. La inteligencia es una metacategoría abordada por la biología, anatomía, química, física, genética, sociología, psicología, pedagogía, inteligencia artificial, ingeniería electrónica, robótica, robotrónica, ingeniería de sistemas. Todos tenemos que ver con la inteligencia, todos y todas. Lo mismo sucede con el desarrollo y lo mismo sucede con la educación. Entonces, por supuesto, decía, hay historia de la psicología y hay historia de la pedagogía. Pero se hacía necesario abordar la educación, ¿no?, como objeto de estudio de una nueva disciplina, ya no entendida la educación como el objeto de estudio de la única disciplina que debía abordarla, léase la pedagogía, paideia, guía al niño, el griego. No, es una ruptura epistemológica, es una crítica profunda al saber pedagógico y epistemológico del momento. Y entonces se plantea que continúe la pedagogía y la historia de la pedagogía, pero que surja como disciplina independiente la historia de la educación. Y entonces, hecha esa claridad, tendrá que clasificarse también la educación entre la historia de la educación privada en el mundo y la historia de la educación pública en el mundo. Ese fue el trabajo que hizo el compañero Luz Uriaga en España, docente, para afirmar que la educación pública de la época estaba caracterizada por haber sido estatal, nacional, religiosa primero que todo, y ahora supuestamente democrática. Demos pueblo, kratos poder, el poder del pueblo. No sé qué tanto ustedes como estudiantes de la Facultad de Ciencias y Educación estén participando en la reforma curricular de esta facultad. Qué tanto estemos participando en la reforma de la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior en Colombia, que ya está haciendo tránsito en el Congreso de la República. Si participamos activamente con teoría y con práctica, con ideas y con movilizaciones, ¿no?, por supuesto que podemos pensar en que la educación
o la nueva ley de educación superior que salga del Congreso va a ser democrática, más la participación de todas las universidades públicas y de las privadas también. Mientras tanto, pues bueno, ya ha habido asambleas, aquí hubo también en este auditorio, se plantearon algunas ideas al respecto. Bueno, pues están también las organizaciones estudiantiles, la MANE como la CEU, ¿no?, intentando dar luces sobre cuáles son los criterios, los pilares fundamentales sobre los cuales debe quedar la nueva educación superior de Colombia. Lo mismo nuestro sindicato de profesores, ASPU, ayudamos a redactar una ley alternativa de educación, se presentó a la ministra, algo se ha acogido, siguen los debates. Bueno, entonces, una cosa es la educación privada y otra es la educación pública. Bien, entonces fíjense ustedes, DAPAEPE en el 2006 nos plantea una vieja y una nueva historia de la educación. ¿Qué es en esencia para DAPAEPE el abordaje de la vieja historia de la educación? Coincidirá con otro de los colegas que adelante mencionaré. En estudios realizados particularmente en España, de comienzos del siglo XXI, las perspectivas, las tendencias para abordar la historia de la educación estaban basadas en la historia de la pedagogía. Pero no en la historia de la educación. Una cosa, repito, es abordar las diversas épocas y autores que plantean las relaciones de enseñanza y aprendizaje y contexto y la didáctica de cómo enseñar y cómo aprender, vistas desde la disciplina pedagógica. Pero otra cosa es analizar la concepción de educación y los factores de contexto que determinan la educación. Y entonces, por supuesto, hay tendencias, hablando del tema nuestro, hay tendencias contemporáneas que siguen insistiendo en que la historia de la educación debe ser la historia de la pedagogía. Hay otros autores que consideran exactamente lo contrario. Son dos disciplinas diferentes, la historia de la pedagogía y la historia de la educación. Pero además, plantean que la educación debe ser el nuevo objeto de estudio de muchas disciplinas. Es una visión multi, inter, pluri, transdisciplinaria. Porque, repito, ¿quiénes tenemos que ver hoy en el mundo con la educación? ¿Solo los educadores? Y entonces los hospitales, ¿qué aplican? ¿Teoría surgida de dónde? ¿Y las fábricas qué aplican? ¿Teoría surgida de dónde? Son formas de control para Foucault. Entonces, las tendencias contemporáneas de la historia de la educación están en contradicción.
nos podremos aproximar a abordar hoy la educación como parte de un tema de interciencia que integra a diversas disciplinas, naturales, sociales y técnicas. Pero también desde las artes y desde los deportes. Historia de la educación deportiva. Y en ella la historia de educación en fútbol, por ejemplo, del mundo, de América, de Colombia, Bogotá, en la distrital. Administración deportiva era parte de una entidad universitaria que tenía ese programa. Eso pasó a la distrital hace 20 años o 15 años. La Academia Luisa Calvo era parte de una entidad de educación en música particularmente. Hoy en día pertenece a la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Bueno, entonces, la educación tiene factores económicos. Volvemos a decir el tema de a la educación privada le conviene producir egresados a altos costos y a bajos tiempos. 4 años, doctorado, por ejemplo, en los Andes, y 4 años pregrado en los Andes, y no en una, sino en 2 disciplinas. Les interesa es producir egresados y, por supuesto, generar ingresos, el negocio de la educación, la mercancía de la educación. Bueno, entonces la economía, por supuesto, es un factor determinante en la educación. Educación al servicio de qué clase social, al servicio de qué sistema. Para nuestro caso, pues, del capitalismo en la universidad privada. En la universidad pública pretendemos que sea, pues, una universidad, una educación que respete y aplique los derechos humanos, comenzando por la vida y la salud y la educación, por supuesto. Bueno, para Vilanova y Torrano, la historia de la educación, digamos que para ellos debe abordarse desde la lingüística. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Entonces ya no es economía de la educación, sino aquí leámoslo como lingüística de la educación. Bueno, puede ser una perspectiva. Y entonces, ¿qué nos dice? ¿Quién es el padre de la lingüística? Ferdinand de Saussure. Las relaciones de significado y significante, de concepto y definición, las relaciones de sintaxis, de fonética, de gramática, como estructuras del lenguaje. Y por supuesto el desarrollo de nociones, conceptos y categorías que a su vez integradas pueden generar teorías.
Y entonces, en esta perspectiva de Villeneuve, abordar los conceptos. Entonces, el concepto de estudiante o de alumno o de discente o el concepto de docente, de enseñante, de profesor, de maestro. El concepto de la didáctica en teoría o en práctica. El concepto de la teoría, el concepto de la técnica. Entonces, abordados esos conceptos y esa historia sobre los conceptos, para ellos, eso sí nos permitirá, ¿no?, abordar la historia de la educación. Pero entonces, pues dicen, para el momento había acercamientos principalmente desde la filosofía, desde la política, desde el derecho, pero hay que abordar la educación desde la lingüística. Pero resulta que hoy en día una de las concepciones epistemológicas, para algunos más cuestionada, es la de la postmodernidad. El término será desarrollado por Lyotard en Francia en la década del 70 del siglo pasado. Y entonces es un cuestionamiento de fondo al sujeto y a la razón en su capacidad para analizar y para resolver problemas. Entonces los posmodernos dudan de la filosofía y la ciencia en su condición inherente para poder abordar la realidad y sobre todo analizar, prevenir y solucionar los problemas de la naturaleza. Entonces, esos posmodernos plantean que uno de los dispositivos que permiten darle alguna confianza, menores dudas a la función de la filosofía y la ciencia en esta edad contemporánea, es la lingüística. Entonces plantean que con dispositivos lingüísticos es posible comprender mejor la realidad. Y entonces está la tesis de Fairclough y la tesis de Van Dijk desde la lingüística para abordar estudios sociales, sociología con lingüística, psicología con lingüística, filosofía con lingüística. Eso nos hace acordar las posturas del positivismo lógico de Viena. Estudiar la realidad, sí, desde la física con matemáticas, la química con matemáticas, la antropología con matemáticas, la pedagogía con matemáticas, porque el mundo para ellos es todo lo observable, medible y registrable. Y entonces, positivismo lógico de Viena con matemáticas, posmodernidad con lingüística y las demás disciplinas que no agotan el saber humano, filosófico y científico, ni estético. Entonces, ese abordaje aquí planteado, pues nos permite hacer esta reflexión crítica, que si bien se pueden hacer aportes sobre el análisis de las nociones y conceptos y categorías,
También hay que hacer el análisis de los discursos. Foucault, análisis de los discursos y los relatos y los metarrelatos y megarrelatos, las teorías, las epistemologías, las filosofías, ¿tienen vigencia o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Para este caso, entonces, analizar historia de los conceptos e historia de los discursos, de las concepciones de las teorías. Una propuesta un poco acercándose a la lingüística y también acercándose a la posmodernidad, que para algunos puede generar resistencias, muchas o pocas. Entonces, un reciente estudio, la Universidad de Ceurà en Barcelona, en España, particularmente la maestra Maya Cavalcante, en un texto sobre la enseñanza de la historia de la educación en perspectiva internacional, se hace un abordaje a fondo del tema. En España, en Barcelona, en Europa, en América, y vamos abriendo caminos. Entonces nos dice Maya Cavalcante que allá también, en la Universidad de Ceurà de Barcelona, existe la misma situación que en otras universidades españolas en cuanto a insistir que se debe estudiar como historia de la educación la historia de la pedagogía, lo cual hacen particularmente en facultades de pregrado. Pero en facultades de postgrado se abordan otras teorías de la historia de la educación, vista la educación como una categoría que abordan diversas disciplinas sociales y humanas. Entonces, el conocimiento se desarrolla por contradicciones. Entonces, los pedagogos clásicos y ortodoxos, la educación le pertenece única y exclusivamente a la pedagogía. La perspectiva heterodoxa, la educación le pertenece a todas las disciplinas. Y todas tienen deber y derecho de hacer aproximaciones y aportes a la educación. Y eso es precisamente lo que nos viene a concretar Escolano, ¿no?, en su texto La investigación en historia de la educación en España del 84. Y entonces aquí pues les he resaltado en negrilla algunos de los temas principales que para Escolano se consideran debe abordar o está abordando o han abordado los especialistas de diversas disciplinas sobre la historia de la educación. Para los coloquios nacionales de historia de la educación, vamos a mencionar algunos de los temas centrales que nos caracterizan ese abordaje de la historia de la educación. Fíjense ustedes la complejidad, los puntos de vista interdisciplinares y específicos particulares. Innovaciones educativas, escolarización y sociedad,
educación e ilustración. Estamos hablando de ilustración del siglo XVIII. Bueno. Iglesia y educación. ¿Cuántos siglos la iglesia? Todo el medioevo, 10 siglos dominó el mundo, o lo acabó más bien. El oscurantismo. Relaciones educativas entre España y América. Interesante estudio, ya mencionaremos otro. Mujer y educación. Perspectivas de género, fíjense ustedes. La educación en la España de la Restauración, siglo XIX. Innovación educativa. Historia de las universidades. Allá. Influencias europeas en la educación. Fíjense ustedes ese temita. Gigante. Historia de la infancia, ligada a la historia de la educación. Ilustración y revolución. Franquismo y educación. Franco, el general Franco, el dictador de España. Amigo acá de Laureano Gómez, el Godo. Masonería y educación, una de esas sociedades secretas a la que también pertenecieron Bolívar y Santander, los masones. Masonería y educación. Otros temas: educación superior y sociedad. Educación, actividades físicas y deporte, fíjense ustedes. Política educativa. Castillejo y la política europeísta. La institución libre de enseñanza y la Fundación Sierra Pambley. Fíjese hasta dónde está llegando. Educación sin enseñanza. Aunque están planteando ahora por internet. Es que quiere ser psicólogo, hágase este curso de 2-3 semanas y listo, ya queda como psicólogo. E inclusive una de las propuestas de María Fernanda Cabal, precisamente, del Centro Diablocrático, es que además de extinguirse la cátedra de historia en las universidades, ¿no?, pues lo que se haga es precisamente evitar la enseñanza de la historia. Bueno. Revolución Francesa y su influencia en la educación. Pablo Montesino y la educación contemporánea. La pedagogía española. 100 años de escuela. Escolarización y sociedad. Política educativa. Ordenación normativa del sistema educativo nacional. Fíjense ustedes ahí, sociología, politología, derecho. 3 disciplinas ahí ya van, más todas las demás. Asistencia a absentismo escolar. Escolarización pública y privada. Iglesia, Estado y educación. El problema de la libertad de enseñanza. El origen y desarrollo de la educación preescolar. La educación de adultos, formal y no formal. Aspectos económicos de la educación. Presupuestos, inversiones físicas, salario docente, aportaciones, Estado, municipios, costes familiares, gratuidad escolar.
educación y economía, historia de la formación profesional, historia de la enseñanza secundaria, historia de las universidades, historia de la administración educativa, grupos políticos, movimientos sociales y educación. La educación en la América hispánica. Fíjense ustedes. Efectos sociales de la escolarización. Educación y mentalidad colectiva. Sistemas y métodos de educación. Historia del currículum. Instituciones, programas y métodos de formación de maestros. Modelos de organización escolar. Espacio y educación con arquitectura y urbanismo. Obvio. Disciplinas técnicas. Movimientos de renovación pedagógica, institución de libre enseñanza, regeneracionismo, socialismo, anarquismo, catolicismo social. Movimientos de renovación pedagógica. Programas pedagógicos de instituciones económicas, sociales y culturales. Bueno, fíjense ustedes, a pesar de todos esos estudios realizados o en marcha, aún faltan más. Y ni qué decir específicamente pues de América Latina, particularmente de Colombia y de Bogotá. Les comentaba a nuestro coordinador Fidel Mosquera, licenciado en Pedagogía, nos comentaba hace 15 días que en Colombia no existe una sola asociación o asignatura que aborde de forma general, transversal, la historia de la educación. Imagínense ustedes la falencia. En cualquier universidad o facultad, digamos que grave vacío, pero en una facultad de educación, escasamente. Esta cátedra de Historia de la Educación, Francisco Marino y Escandón, de esta facultad, intenta llenar ese vacío. Bueno, entonces, pues podríamos decir que existen muchas aproximaciones desde disciplinas diversas a la historia de la educación, particularmente en Europa y específicamente en España. Sin embargo, pues en América Latina también, pues digamos el Claxo y el Flaxo ha hecho algunos aportes al respecto. Pero pues sigue siendo una disciplina naciente que necesita nuevos abordajes, nuevas luces que permitan precisamente reorientar el curso y el contenido de la educación contemporánea. Entonces, para nuestro caso de América Latina, de Colombia, de Bogotá, de la Distrital, ¿qué hacer con la educación? Esa educación
muy bien analizada por Paulo Freire, esa educación bancaria en donde los docentes llegamos a depositar saberes en los estudiantes, por él cuestionada de fondo, exige ser transformada en fondo y en forma. Entonces tendremos que pensar, ¿no?, en ingenieros, en Enrique Dussel, en Guadarrama, en Sergio de Zuviría, en posturas diferentes críticas a los modelos educativos surgidos en el mundo y desarrollados particularmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el club de los países privados capitalistas con mejores prácticas en el mundo. De ahí surgió el modelo educativo colombiano en la década anterior. Sobre eso hice mi tesis de maestría, aquí en la Distrital. Y entonces, ese modelo de la OCDE es el que imprimen en esos países que están en la OCDE, incluido Colombia, y en los que no están también, porque ahí está Europa y Estados Unidos, está Occidente, está el poder económico, político y militar de Occidente, que impone a Occidente e intenta imponer a Oriente. Pero está el BRICS, Brasil, Rusia, India, China, que se oponen a ese modelo y tienen un banco y tienen otra perspectiva. Y por supuesto están los países socialistas de China, de Vietnam del Norte, de Corea del Norte, de Cuba, ¿no?, que apuestan a un modelo educativo diferente, centrado no en el individuo y en el egoísmo y en la propiedad privada, sino centrado en la cultura, en la sociedad, en lo colectivo, en las necesidades del otro. Entonces, pensar la educación, diría yo para concluir, la ciencia para saber el estado de desarrollo de una temática en el mundo o en una parte del mundo, en un tema, para prevenir y solucionar problemas. Y entonces la perspectiva de la educación tendrá que empezar a centrarse en el sujeto colectivo, en la cultura, en la comunidad, en la sociedad humanizada, parafraseando a Marx. Y eso implicará precisamente la ruptura del pensamiento teocéntrico, centrado en Dios y en las religiones, y la superación. Mientras más me acerco a la ciencia y a la filosofía, más me alejo de las religiones. Y eso tendrá que atravesar la superación de un pensamiento y una investigación eurocéntrica, porque aquí en América tenemos filósofos y científicos y académicos capaces de estudiar y de superar nuestra realidad. Y eso implicará una visión poscolonial que nos libere de imperios antiguos y actuales, europeos y gringos, de sus culturas, de sus filosofías, de sus músicas, de sus folclores, de sus ciencias, de sus artes, que nos permita desarrollar y construir y reconstruir nuestras propias artes, nuestras propias disciplinas, a partir de nuestras necesidades. Educar para transformar, educar en las artes, educar en los deportes, educar en las ciencias sociales y humanas que pretenden sepultar para sepultar lo humano de los humanos. Y lo humano de los humanos son los valores positivos, la honestidad, la lealtad,
la solidaridad, el gregarismo. Hay que educar hombres y mujeres con valores positivos y hay que educar hombres y mujeres con saberes, formar hombres y mujeres con saberes en disciplinas de la filosofía y las ciencias y las artes y los deportes. Es decir, es una labor que permite y que permitirá precisamente no solo abordar cómo ha sido y cómo es la educación en el mundo, en América y en Colombia, sino cómo debe ser y cómo debe replantearse y para dónde debe ir. Muy bien, muchas gracias. Listo, Mayley. Bueno, a ti. Ah, muy bien. ¿Comprendido? Lápiz y papel para el parcial. Ya. 5 o 0.